Hola mis queridos estudiantes de cuarto medio, aquí les habla nuevamente el profesor Ignacio González para realizar una nueva clase de la asignatura de lengua y literatura. Espero que durante estas 2 semanas de receso hayan podido descansar, ¿cierto? Los que pudieron, y si no, hayan podido también colocarse al día con las actividades, ¿cierto? Que hemos subido a la plataforma, ¿ya? También les solicito, como todas las clases, que vayan anotando algunos aspectos relevantes, como el número de la clase, ¿cierto? Clase número 2. La unidad que ustedes ya la conocen, el nombre se llama, ¿cierto? Construyendo interpretaciones literarias colaborativas. Y también la fecha estimada, que es la tercera semana de agosto, que es la que ustedes están trabajando. Así que aquí les doy la más cordial bienvenida. Recordando, ¿cierto?, lo que vimos en la clase anterior, trabajamos con 2 habilidades necesarias para la comprensión lectora. En primera instancia tenemos la habilidad de inferir, ¿cierto?, donde la inferencia consiste en llegar a una hipótesis, ¿cierto?, a una conclusión, en la cual nosotros utilizamos pistas del texto o partes del texto, ¿cierto? Yo voy a ir más allá de lo que me entrega este texto. Mientras que por otro lado tenemos la habilidad de interpretar, ¿cierto? Que interpretar significa que nosotros vamos a hacer una búsqueda detallada de lo que el texto nos quiere decir a nosotros, de lo que pretende este texto, ¿ya? La interpretación, ¿cierto?, es la etapa final de la comprensión, donde yo primero conozco este texto, ¿cierto?, lo comprendo y después le voy a dar mi propia interpretación. E interpretar también tiene que ver con el opinar, ¿cierto?, con el desarmar este texto, buscar bien todos los elementos de este texto y también reflexionar sobre lo que el texto nos quiere entregar, sobre el mensaje de este texto, ¿ya? Por lo tanto, esta semana vamos a trabajar con la lectura de un poema, ya, un poema que tiene que ver con algunas experiencias del ser humano, como la posguerra, ya, todo eso que nosotros hemos vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, como la guerra, ¿cierto?, como les decía, las catástrofes naturales, o incluso, ¿cierto?, estas pandemias que hemos estado viviendo ahora en el último tiempo. Es por eso que el objetivo de esta clase, que también necesito que lo anoten en su cuaderno, dice que vamos a realizar una interpretación a partir de un texto poético, ¿cierto?, de un poema, sobre las experiencias que ha tenido el ser humano, ¿ya? Para realizar el análisis de un poema es necesario que nosotros recordemos, ¿cierto?, los elementos que crean, ¿cierto?, a este género lírico o que crean a un poema y que también son necesarios a la hora de analizar un poema o, ¿cierto?, interpretar un poema, ¿ya? Yo sé que estos elementos lo hemos visto o lo han visto, ¿cierto?, en años anteriores porque lo trabajamos siempre en segundo, en primero medio con mayor relevancia, ¿ya? Pero es necesario que también hagamos un repaso durante esta clase, ¿ya? Los elementos necesarios entonces del género lírico, ¿cierto? En primera instancia necesitamos que haya un hablante lírico y siempre va a haber un hablante lírico en un poema. ¿Quién es este hablante lírico entonces? Es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, ¿ya? Este hablante lírico no es el que crea el poema, ¿ya? Es el que transmite el poema, que pueden ser ustedes como lectores o puedo ser yo como lector, ¿cierto? Este también transmite las emociones, ¿cierto?, y las ideas que están dentro del poema y representa al poeta, ¿ya? Es también una creación ficticia de este mismo poeta. O sea que el poeta es el que escribe, ¿cierto?, su poema y que también crea a esta voz ficticia que es el hablante lírico. En segunda instancia tenemos el temple de ánimo, ya, que es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, ya que puede estar en tristeza, puede estar feliz, ¿cierto?, angustioso, u otro sentimiento que predomine en el poema, ¿ya? En tercera instancia tenemos el motivo lírico, ya que es el tema del cual trata este poema. ¿Por qué puede tratar, cierto?, del amor, de la muerte o incluso de la soledad, ¿ya? Como cuarto elemento importante tenemos el objeto lírico, ya que es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, ya que puede ser su inspiración, una flor, ¿cierto?, una mujer, la separación, la distancia, ¿ya?, etcétera. Como quinto elemento tenemos el lenguaje figurado, ¿cierto?, que son los recursos que utiliza este autor para dar más belleza o embellecer el lenguaje en este poema. ¿Y cómo se hace? Con el uso de las figuras literarias, que ustedes ya conocen, y con la denotación y la connotación, que son elementos importantes del lenguaje figurado. Ya, chicos, necesito que vayan anotando estos aspectos si es que ustedes encuentran que es necesario.
Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el lenguaje figurado, que es uno de los elementos más importantes y que están en todos los poemas, ¿ya? Perdón. El lenguaje figurado, ¿cierto? Permite crear imágenes como estas, ¿ya? Ya que posee dos niveles de significación, el denotativo y el connotativo. Fíjense acá en la imagen, mientras yo voy hablando. El significado denotativo, ¿cierto? Es el significado literal, ¿ya? Es decir, corresponde al significado exacto que nosotros podemos encontrar en el diccionario en relación a una palabra. Quiere decir, ¿cierto?, que si yo busco en el diccionario la palabra zorro, denotativamente tendría que salirme el significado del diccionario, ¿ya? Tal cual lo que es, ¿cierto? Tal cual lo que es. Por ejemplo, podríamos decir el significado denotativo que es un mamífero carnicero de la familia de los cánidos, ¿ya? Ese es el significado denotativo de la palabra zorro. Mientras que por otro lado existe el significado connotativo, que quiere decir que tiene relación con el lenguaje figurado, ya la connotación que cada persona le pueda dar en diferentes contextos a esta palabra, ¿cierto? Y que corresponde también a un significado indirecto. ¿Por qué? Porque no es el real. Este significado connotativo, veámoslos acá en la siguiente imagen, ¿cierto? Donde cuando nosotros nombramos a un zorro, ¿cierto? Podemos también hacer alusión, ¿cierto?, a una persona que es astuta. Cuando tenemos un amigo y le decimos, este zorro, ¿cierto? Ahí decimos que es una persona astuta, ¿ya? Por lo tanto, esa es la diferencia entre denotativo y connotativo y que transforman también al lenguaje figurado, al igual que las figuras literarias. Por otro lado, dentro de la poesía, muchas veces está la presencia de imágenes, ¿cierto? La imagen cumple un rol tan fundamental en la poesía porque también trata de interpretar algo o de comunicar algo. Por ejemplo, si nosotros vemos acá esta flor, ¿cierto?, que está saliendo desde una grieta, podemos realizar miles de interpretaciones con esta imagen, ¿ya? Dentro de las que se me ocurren a mí en este momento, por ejemplo, podría ser que la naturaleza renace, ¿cierto? La naturaleza se reinventa, o incluso que aunque hayan catástrofes naturales, como un terremoto al parecer, porque una grieta, igual va a florecer, ¿cierto? Igual hay esperanza, igual hay vida, ¿ya? Así que las imágenes también cumplen un rol fundamental en la poesía porque transmiten un mensaje, ¿ya? Eso ténganlo clarito. Y es por eso, ¿cierto?, que esta semana vamos a trabajar, como les dije, en el objetivo con la interpretación de un poema, ya que tiene que ver con la época de posguerra, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, vamos a ver en qué consiste la ficha de esta semana. Bien, chicos, como les decía entonces, ¿cierto?, vamos a realizar una ficha de ejercitación esta semana que lleva como nombre Interpretación de Poema, ¿ya? La instrucción de la actividad es que ustedes, a partir de la lectura comprensiva de este poema de la autora Wisława Szymborska, respondan las preguntas que se presentan a continuación, ¿ya? Y como siempre, ¿cierto?, no olviden que al final yo les adjunto la pauta de orientación y corrección en la cual ustedes se pueden guiar para responder las preguntas y posteriormente para revisar sus respuestas, ¿ya? Y como siempre también les coloco ahí que recuerden que pueden realizar esta ficha de lectura o de ejercicio tanto de manera impresa, aquellos que tienen la oportunidad, o también pueden realizarla en su cuaderno sin ningún problema, colocando siempre y cuando la fecha y el número de la clase, para que sea más ordenado. Como les decía, ¿cierto?, van a leer un poema que es de una plana solamente, que se llama Fin y Principio. Es un poema muy, muy fácil que no van a tener mayores complicaciones para comprenderlo, ¿ya? Así que, posteriormente a esta ficha o a esta lectura del poema, van a realizar 4 preguntas que tienen que ver con la interpretación, ¿ya? Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál crees tú que es el estado anímico del hablante lírico? Ya recordemos que el estado anímico tiene que ver con el temple de ánimo, ¿cierto? El sentimiento que predomina en el poema. Número 2. ¿Qué quiere decir el verso? Eso de fotogénico tiene poco. Entonces, ¿qué va a hacer usted acá? Va a revisar nuevamente en el texto dónde sale esa frase o ese verso, ¿cierto? Y va a tratar de interpretarlo según el contexto que presenta este poema. Número 3 dice, la interpretación de la fotografía, ya que es esta flor, ¿cierto? Y que al igual yo le expliqué en la clase el rol de la fotografía,
cómo se enriquece a partir de la lectura del poema. Ya quiere decir que usted tiene que identificar si tienen relación, qué es lo que trata de aportar la imagen o qué mensaje trata de entregar. ¿Ya? Y si este mensaje tiene que ver con el texto o se aparta. Y número 4 y última, fui flexible esta vez, solo 4 preguntas. ¿Cuál es el rol que se le asigna a la memoria de una sociedad que ha pasado por la guerra? ¿Cómo juega, cierto, la memoria de una sociedad que ha pasado por la guerra? Algunos la quieren olvidar rápido, ¿cierto? Y posiblemente esta memoria se acabe y sea corta, o algunos simplemente quedan con secuela a lo largo de su vida y no la pueden olvidar, y por lo tanto la memoria de esta guerra va siendo constante en el tiempo. Ya ahí usted tiene que pensar, reflexionar en torno al texto. Y como siempre, ¿cierto? La pauta de orientación y corrección que ustedes pueden responder sus preguntas y posteriormente revisar para que vayamos evaluando nuestro trabajo. ¿Ya? Y como siempre también, ¿cierto? Les coloco acá la pauta y las notas para que ustedes vayan colocando sus notas simbólicamente y vayan realizando su propia autoevaluación del trabajo que realizan en casa. Ya, chicos, así que eso sería la ficha de trabajo. Espero que no tengan mayores problemas y si hay algún problema, alguna duda, no tengan miedo y aprovechen de preguntar por el WhatsApp y el grupo que tenemos. Ya, así que eso sería esta semana, chicos. Y como siempre, chicos, ¿cierto? Una vez que hayan realizado su ejercicio, los invito a realizar la jornada de autoevaluación, en la que ahora consiste en solo una gran pregunta, ¿ya? Esta gran pregunta de esta semana dice así: ¿te sientes seguro de las estrategias empleadas para realizar la clase de la unidad número 2? ¿Ya? ¿A qué se refiere con estrategias? A todos los métodos que yo utilizo o que ustedes utilizan para realizar esta clase, ¿ya? En estar en un lugar cómodo, ¿cierto? En un lugar silencioso, tomar apuntes, recopilar el material necesario, ya todas esas son estrategias que ustedes van empleando para cada clase. Y aquí, ¿cierto? Van a tener que indicar cuál es el emoji o el emoticón en el cual ustedes se sienten identificados. Ya, chicos, así que eso sería por esta semana. Y como siempre, ¿cierto? Les dejo los métodos de contacto, donde está mi correo profesional o mi correo institucional, igonzalez@colegiosanfrancisco.talca, y también ahora, ¿cierto? El grupo de WhatsApp de la asignatura, donde tenemos la instancia de comunicarnos de manera más rápida. Ya, chicos, así que eso sería esta semana, esperando que tengan buena salud y que se estén cuidando junto a sus familias. Me despido con un fuerte abrazo, el profesor Ignacio. Chao, chao.